Hola, ¿cómo están? Qué gusto verlos de nuevo en su programa Voces de la Historia. Estamos en la semana de inicio de la serie final de Estados Unidos de béisbol, que no es la serie mundial. Es la serie final, que está muy emocionante, por cierto, que yo la he estado viendo y la disfruto mucho. Soy fanático del béisbol, no de los equipos. Bueno, pero este es un programa de historia. Ya hablaremos del béisbol, de la historia del béisbol. El antepasado. Bueno, pero bueno, ahora vamos a hablar del centro cívico de una ciudad, de la plaza principal, la plaza de armas, el corazón urbano de una ciudad. Y Hermosillo, pues como cualquier ciudad del mundo, tiene su centro cívico. Y aquí en Hermosillo se llama la Plaza Zaragoza. Eso tiene mucho significado porque es un modelo de urbanismo español, que ya vamos a platicar de eso. Y para hablar de la Plaza Zaragoza y las calles que la rodean y demás, me acompaña el presidente de la Sociedad Sonorense de Historia, Salvador Corral, que por cierto él vivió de niño por ahí cerca. Así es. Dos personajes, Salvador, tú y Ernesto Camus Gili, que siempre escribe de su infancia en la Plaza Zaragoza. Eso de vivir cerca del centro cívico de la ciudad es un privilegio, ¿no? Sí, además un esquema raro porque era la colonia residencial número 2 de Hermosillo, después de la colonia Pitic, pues era el Centenario en aquel tiempo, ¿no? Pero primero fue el Centenario, primero fue la número 1, después sí. La Pitic se hizo la número 1, pero la número 1 era el Centenario, que es la más antigua. Sí. De residencial, ¿no? Residencialmente hablando. Sí. Bueno, ¿en qué años vivías tú ahí? Yo en el 62 al 80 que me casé, salí de blanco de casa de mis papás rumbo al altar. ¿De catedral? No, me casé en el Espíritu Santo, en la Pitic, porque ya sabes. En la colonia Pitic. La cosa bueno, pero en ese tiempo, pero lo tradicional es catedral. Bueno, la Plaza Zaragoza, yo voy a dar una introducción histórica. La Plaza Zaragoza o el centro de la ciudad fue donde estuvo y nació, pues ahí nació Hermosillo como hacienda del Pitic. El terreno aquel que le dio el rey a Agustín de Vildósola se instaló ahí, hacienda del Pitic. Y luego alrededor de esa hacienda se fue desarrollando de ese casco la población que se convirtió en villa, y Agustín de Vildósola se fue y aquello se convirtió en el pueblito que es Hermosillo. Plaza de Armas, se le dice también, sí. Porque siempre se ponía ahí en un cuartel, y ahí estuvo el cuartel del Pitic, por cierto, enseguida de donde ahora es catedral. Y bueno, así empieza la historia y ahí nace Hermosillo. Vamos a remontarnos a aquel tiempo, 1760, 1750, pues vamos a imaginar que era un corralón, ¿verdad? Era un pedazote de terreno con una ramadita ahí en medio, y en la acera oriente, donde está el actual Palacio de Gobierno y el Palacio Municipal, ahí había unas construcciones de adobe donde estaba concentrado el poder ejecutivo, el poder municipal, la cárcel, estaban los borrachos ahí adentro, los gendarmes, los 2 policías que en aquel tiempo había, algunos caballos por ahí, y nada más. Y una capillita al otro lado. Al otro lado. Que era la capillita de Guadalupe, no era catedral todavía. Y el cuartel del Pitic, que estaban ahí los soldados. Sí, entonces se dice que pues precisamente el Pitic en Pima es la unión de los 2 ríos, que dicen que no son 2, que son 3, es el Sanjón, San Miguel y el río Sonora. Y en lo que es el vaso de la presa Abelardo L. Rodríguez, pues ahí es el nacimiento en la confluencia de los ríos del primer asentamiento humano Pima, ¿verdad? Obviamente pues estaban en el agua, ¿verdad? En la cuenca, porque si nosotros nos fijamos, como decías muy bien el otro día, los distritos electorales o las cabeceras de distrito o las ciudades más importantes de Sonora, de México y del mundo, pues están en donde está el agua. En una cuenca. En una cuenca principal, ¿verdad? Entonces, pues Hermosillo no fue la excepción, y ahí se forma. Después se vienen al Cerrito de la Cruz, seguramente con las avenidas y las inundaciones y todo lo que sucedió. Dijo, no, pues vámonos al Cerrito, el que está pegado a la Casa de la Cultura. Ahora sí que del lado sur del río. En la otra banda. En la otra banda, en la banda sur.
Pero estaba esta hacienda del Pitic, vamos a decir así, casi en las faldas del Cerro de la Campana, que el Cerro de la Campana yo insisto que era una pirámide del sol ceremonial para la raza indígena que vivía en estas partes ahí. Yo me imagino todas las ceremonias que habrá habido en el Cerro de la Campana, en la brecha esta que va del banco de ropa actual hacia las callecitas aledañas a la no reelección, a subir al peñasco que va rumbo a la pila y luego de ahí subir otra vez hacia el mirador y hacia la punta del cerro. Todo el mundo supone eso, pero no tenemos comprobado que haya habido ese tipo de... No se ha comprobado que haya habido una ceremonial de ese tipo del cerro, pero el cerro nació y es el símbolo de la ciudad y alrededor de él nació la ciudad. Así es. Como una protección, seguramente. Sí, el Cerro de la Campana es un cerro de mármol. Entonces, parte del material con que se construyó la catedral, la escalinata del Palacio de Gobierno, las columnas de la planta baja, son de mármol del Cerro de la Campana. Y la cárcel antigua, que está en la falda del lado oriente del Cerro de la Campana, está hecho con piedras de mármol del Cerro de la Campana. Así es. Entonces, el corazón de la hacienda del Pitic se fue convirtiendo en la plaza cívica, en el centro cívico, en la plaza de armas, alrededor de la cual pues se fueron instalando los poderes políticos y religiosos. Así es. Y ahí vemos la imagen del kiosco que fue construido en Mazatlán, ¿verdad? En la fundidora esta famosa, junto con las rejas y los barandales del actual Palacio de Gobierno. Y alrededor, los que vivimos en este sector de la ciudad de pequeños, nos acordamos de unas construcciones muy antiguas a los lados de Catedral y sobre el bulevar Miguel Hidalgo y Costilla, que es el antiguo bulevar del Centenario, ¿verdad? Hoy por hoy, la avenida más hermosa de la ciudad de Hermosillo y por lo tanto del estado de Sonora. Ah, bueno, qué afirmación tan temerosa, porque van a decir los de Obregón que es la calle Nainari. No, la Nainari ya no es ni su sombra de lo que yo conocí en los años 70. Llama la atención el nombre Ignacio Zaragoza. El héroe de la batalla del 5 de mayo contra los franceses en Puebla. Entonces, por eso, en ese fervor patriótico se le puso Plaza Zaragoza. La Plaza Ignacio Zaragoza. En 1895. Así es. Dice la nota. Así es. Es muy importante ver, mira, a mano derecha de Catedral, ahí se ve esa construcción antigua. Era el seminario. Ese era el seminario antiguo. Sí. Y a la izquierda, pues donde vivían lo que es ahora. Pero ahí la catedral ya tiene, la plaza ya tiene kiosco. Ahí tenemos otra imagen sin kiosco. Ojalá la pudiéramos ver. Mira, eso suena muy antiguo. Donde está la torre de madera que se incendió. Ahí está, mira. Ahí está. El palacio. Bueno, vayamos del fondo hacia acá. El Cerro de la Campana no tiene antenas, para empezar. Y tenía la brecha antigua de terracería. Y luego el palacio no tiene torre. Está terminándose el palacio, eso. Sí. Es a principios del siglo XX. Incluso está de ladrillo aparente, como está el Palacio Municipal de Álamos. Así es. Luego está rodeado de unos árboles muy raros que no son nativos de aquí, que se llaman, les pusimos yucatecos, pero son laureles de la India, que los trajo el gobernador Luis Emeterio Torres desde Yucatán. Y también trajo las ceibas. Las ceibas, que algunas de ellas todavía sobreviven. Me pregunto, ¿a quién se le ocurrió traer esas cosas de tan lejos? Pues a los que pensaron en la sombra que necesitábamos los hermosillenses. Visionarios. Sí. Pero trajeron plantas extrañas desde tierras lejanas que nos trajeron la pudrición tejana. Sí. Bueno, también debemos de pensar de que el yucateco no va a durar toda la vida, ¿verdad? Si ya tiene 75 años el yucateco del Boulevard Rodríguez, bueno, pues usted tiene que morir. De algo te tiene que morir, ¿no? Claro. Él no tiene la culpa que le llegue a la pudrición tejana. Sí, pues es parte Pero del bueno, proceso. Me llama la atención, ahí está, vamos a ver esta foto, pero primero, me llama la atención cómo es que sobrevivieron los yucatecos y las ceibas en este calorón y seco. Sí, miren, de la humedad y del trópico casi. Sí, se aclimataron muy bien, con el debido riego y el debido cuidado, ¿verdad?
Bueno, ahí está la iglesia con ladrillo aparente también, la catedral. Sí. Su edificio de seminario a la derecha y a la izquierda las casas consistoriales, como se llamaba. Y no tiene kiosco, quiere decir que es antes de 1910. Así es, 1910. Y si te fijas, atrás de catedral son puras huertas y huertas y huertas hasta Bahía Quino. Sí. ¿Verdad? Sí, allá se ve un montículo, seguramente parte de Siete Cerros, pero no hay absolutamente ninguna construcción en la parte de atrás. Todavía no, ni siquiera estamos en 1910, que fue cuando se hizo ahí está el kiosco. Qué bonita plaza, qué bonitos senderos. Entiendo que son los mismos hoy en día, ¿verdad? Sí, así es el mismo esquema. Y los mismos resbaladeros color rosa de granito aparente, porque es cemento de imitación granito, en donde nuestros papás pues nos resbalaban, ¿verdad? Era el paseo. Ah, te refieres al kiosco, ¿verdad? A las escaleras del kiosco. Sí, hay unos... ¿Qué hermosillense no se ha resbalado? Pues yo lo hice de grande. Sí, de grande. Y ahí llevo a mi ahijadita Lía Calistro a que se pasee en el resbaladero y le encanta resbalarse. Hay una imagen con globos y los de los sí. 70. Aquí tenemos preguntas. ¿Qué construcción había al nivel de la catedral lado norte? ¿Ese? La que comentaba. Es el seminario, ¿no? Del lado norte, el seminario. Sí, es el seminario. El seminario era una edificación antigua de 2 pisos, muy sencilla, nada que ver con la exuberancia de la construcción de catedral. ¿Te tocó a ti cuando lo tumbaron ese edificio? Sí, sí me tocó. Ahí está, mira. Ahí está, mira, es de ladrillo aparente. Eso pregunta Pati Ramos de Ensenada. Sí. ¿Dónde es el río Sanjón? Pregunta Julio César. Ah, ¿qué pregunta? Sanjón viene de por allá de los viñedos que se ubican en el lado de Carbó, ¿verdad? Sí. Donde está la guacamaya, Carbó, del grupo Canoras, ahí pasa el río Sanjón, la Noria del Verde, por la vía. Y el río San Miguel, que viene desde Cucurpe. Así es. Se unen ahí a la altura de Pesqueira, el San Miguel y el Sanjón, y se convierte en el San Miguel. ¿En qué año cambió de Guadalupe a Catedral, Kevin Moreno? Eso fue Catedral, fue a principios del siglo XX, que fue elevada a nivel de Catedral. Antes era la Capilla de Guadalupe. Catedral empezaron a construir como tal a finales del siglo XIX. 19, sí. Está la rampa. Sí, ahí están los resbaladeros y ahí está el poste. Ahí te puedes fijar tú de qué año es esa foto por la ¿Electricidad? Sí, por la electricidad, por el tipo de postes de madera que había, muy rústicos, muy rudimentarios, ¿no? Te están preguntando cómo se llaman los yucatecos y las ceibas. Bricia Pérez. Laureles de la India son los yucatecos. Los yucatecos son laureles de la India y las ceibas pues son ceibas aquí de la selva húmeda tropical. Chiapaneca o yucateca. Sí, en que este el caso. problema de las ceibas cuando ya son árboles extremadamente antiguos se cristalizan, entonces ante un viento fuerte pues se rompen, como está pasando con las ceibas del parque de la colonia Pitic. Sí, y en toda la ciudad. Bueno, entonces vamos a hablar ahora de las calles. Hay que recordar primero que el Palacio Municipal se construyó en 1948. Sí, así es, por el arquitecto Gustavo F. Aguilar. Y había ahí unas casas que se tuvieron que derrumbar. Lástima que no tenemos una foto donde se ve las casas esas. Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa de 1 minuto y vamos a regresar para hablar de las calles que había y que hay alrededor de la Plaza Zaragoza, el Centro Cívico de Hermosillo. Ya estamos de regreso hablando de la Plaza Zaragoza y el Centro Cívico de la ciudad con Salvador Corral. A ver, ¿y los nombres de las calles, Salvador? Sí, pues don Gilberto Escobosa, que además debemos de recordar que tenemos en puerta nuestro Simposio de Historia, homenaje a los 100 años de nacimiento de don Gilberto Escobosa, el más grande cronista municipal de Sonora. Así es. Y él, basado en el libro de don Fernando Galás, Dejaron huella en el Hermosillo de ayer y de hoy, pues nos hace un relato del significado o de los personajes que le dan nombre a las calles que están alrededor de la Plaza Zaragoza. Y en la colindancia oriente, pues nos dice que está
la calle dedicada al general Ignacio Comonfort. La que pasa por el palacio. Exactamente. Nos dice que es un liberal moderado, expresidente de México, y cosa curiosa, hombre honrado. Ah, qué raro. Qué raro, ¿verdad? Sí, ojalá que así se dijera ahora. Era presidente de México. Sí, de los expresidentes de México. De la época de la Reforma, ¿no? Así es. Fue desterrado de la Guerra Francesa en 1862, pero él en el destierro se comunica de alguna manera con el presidente Benito Juárez y le dice, dame permiso de regresar para luchar por la patria. Otro honrado, Benito Juárez, ¿no? Así es. Era de los hombres de Juárez. Sí. Entonces le da permiso el presidente Juárez de luchar por la patria y muere casi llegando a México de su regreso. Al año del que andaba ahí por la lucha, muere en la guerra. Entonces, pues su nombre pertenece a las cosas importantes de la historia de México. Cualquiera diría, cualquier hermosillense diría, ¿y por qué le pusieron el nombre de esa calle si ni siquiera estuvo aquí, como lo dicen de González Hermosillo? Hermosillo, exactamente. Son héroes nacionales. Así es. La otra calle, la de Catedral. Bueno, de hecho, cuando hice uso del micrófono antier ante el señor presidente municipal, le iba a pedir el nombre del Pitic a la ciudad de Hermosillo, pero no me animé. Hermosillo del Pitic. Sí. No, que le quiten Hermosillo, pues además es un nombre muy feo y con muy poco significativo para nosotros. Es más, el hombre ni siquiera traspasó los límites de lo que ahora es Sinaloa. Pero ¿y eso qué tiene que ver? Comonfort tampoco, Hidalgo tampoco, Morelos tampoco. Bueno, pero esos son unos personajazos. ¿Y quién fue González Hermosillo? ¿No has leído la biografía de él? Tú que eres el cronista. ¿No has leído la biografía de él? No. Pues ahí en la Sociedad de Historia está la biografía de González Hermosillo escrita por Ignacio Lagarda para que lo conozcas y dejes de decir lo que estás diciendo. Ándale, muy bien. Para que sepas y conozcas al segundo más longevo independentista que hubo. 8 años duró peleando la independencia. Ganó más de 200 batallas. Okay. El problema es que los hermosillenses no lo conocen. El único que lo conoce soy yo porque yo escribí su biografía. Pues el próximo jueves te voy a entrevistar. Bueno, sobre González Hermosillo. Otra calle. La otra calle es al lado poniente, la Melchor Ocampo. Otro que no estuvo aquí, pero mira qué nombre. Melchor Ocampo? Dale. Sí, es llamado el santo laico de la Reforma. Secuestrado por Cajiga, quien lo presentó con Márquez y Félix Zuluaga. Ay, Márquez, el asesino, el tigre de Tacubaya, que fue el que lo exactamente mató. Lo fusilaron sin formarse una causa judicial el 3 de junio de 1861. Pues mira de qué tamaño. Así es. A ver, ¿qué nos puedes decir de Melchor Ocampo? No, pues ya dijiste pues todo, un súper personaje. Personaje, ¿verdad? Del lado sur estaba la calle Orizaba, hoy Ruperto Paliza. ¿Y por qué decimos Paliza? Pues a alguien se le olvidó el acento. ¿Es Paliza? Es Paliza. ¿Y quién era ese señor? Ese señor nació en la Ciudad de México el 27 de marzo de 1857, fecha de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, anterior a la del 17, 1857, y fue médico desde 1880. Curiosamente, él no vino a Sonora de primera instancia, sino que vino a Sinaloa, y fue tan importante que fue designado gobernador de Sinaloa. Ahí se incursionó el doctor Paliza en la política, pero paralelamente a la política, por su condición de médico y por ser una persona extremadamente humanista, más bien dicho, forma muchos albergues en donde él presta el servicio médico gratuito a la gente más necesitada. Y después viene viene a Sonora, y en ese reconocimiento a su desempeño honrado y humanista, también se hace gobernador de Sonora. Gobernador interino, supongo. Sí, en 1914 se vino a vivir a Hermosillo. Dejó huella también aquí como médico, como persona altruista, benefactor. Era un miembro distinguido de la logia masónica, el número 19 en ese tiempo, y fue condecorado por el gobierno de Francia con las armas académicas.
Qué así raro se le que reconoce. no hay descendientes de este señor en Hermosillo, en Sonora, ¿no? No se conoce el apellido Paliza más que el de él. ¿No tuvo hijos acá o qué? Pues habría que investigar, porque el apellido Paliza yo sí sé que lo tiene por ahí alguien que yo conocí, Aquí en Hermosillo. sí, en la escuela. Porque estos médicos, como otros, ¿de qué tamaño, no? Sí. Bueno, el general Rodríguez trajo... Está esa foto, pero no se ve, pero en la esquina no es Ah, la foto, sí, no es se ve a la foto. izquierda, ahí la casita donde después se construyó el Palacio Municipal y ahí se ve al centro pues el callejón Velasco de otro personaje que vive ahí, que es parte de lo que estamos hablando. Una de esas nació Rival, ¿no? Juan Sí, Antonio. ahí en ese callejón nació don Juan Antonio Rival. Por cierto que mañana, a propósito de calles, mañana es la ceremonia de velación del de su señalamiento nombre. y tú vas a estar ahí como presidente de la Sociedad de Historia, ¿verdad? Sí, como presidente, como amigo y como notario, colega notario público de Juan Antonio. Por todas partes. Y allá al fondo está la notaría de mi amigo el licenciado Gilberto Valenzuela Duarte. Allá la Aquella casita aquella casita, blanca. ¿qué no debería de ser la notaría de Martínez de Castro? Antes, hoy de Gilberto Valenzuela. Ah, antes fue Martínez de Castro, Así ¿verdad? es. La antigua notaría. De René Martínez de Castro Orsi. ¿Qué calle sigue? Sigue ahora el llamado más hermoso bulevar de Hermosillo, que es el bulevar Miguel Hidalgo y Costilla. Me decías tú que este bulevar se construyó en las antiguas dos calles pequeñas. Una de ellas era la calle... ¿Qué decías, Orizaba o qué? No, ya se me olvidó el nombre, pero eran dos callejuelas que estaban ahí y que las tumbaron las manzanas que los separaban y prácticamente es el camellón, tan grande el así. camellón. Entonces de esas dos calles se hizo este bulevar en 1910. Sí, porque era el bulevar del Centenario. De hecho, hay unos especie de macetas o de Sí. maceteros Con unos pilares. leones. Sí, con unas macetas y ahí dice Centenario. Será el Boulevard Centenario y la Colonia Centenario, Y la Colonia el sector. Centenario. Eso fue para celebrar el centenario, el primer centenario de la independencia de México. Sí, Calle Urrea. la calle. Ya recordé la calle Urrea. Y la otra, en este momento no recuerdo, pero de esas dos calles se hizo el bulevar más bonito. Sí, era el más bonito de no tantas cuadras, ¿no? No, que no. se decía Centenario Norte y Centenario Sur porque era tan ancho, es tan ancho, que la calle el cuerpo norte se llamaba Centenario Norte y el cuerpo Centenario Sur. Así es. Bueno, ahí viviste tú en esa calle. Sí, ¿no? yo vivía a 2 cuadras de don Juan Granish y doña Monona, que es el extremo poniente del Boulevard Centenario. Después está la Reforma, Ujú. y después está la Nápoles. A la mano derecha está el Emilio Beró, que era un médico también importante. Ahí vivían gente pues muy prominente, como don Juan Plat, don Edel Castellanos, el doctor Cadena, Ignacio Cadena, todos, el Paco Salazar Encinas, que ojalá que nos esté viendo en el programa. Todas esas familias pues vivían en el Emilio Beró, que es una calle paralela hacia el norte del Boulevard Centenario. Sí, estás hablando de las 4 calles que rodean. ¿No tienes otras calles ahí? No, pues El hay otro callejón- entre Alberto Hofer, el callejón. Álvarez. El callejón que donde está la calle esta de Tehuantepec, Ajá. o Comonfort más bien, termina siendo al final un callejón, ¿no? Al norte. Al norte sí, es el Callejón del Burro, que pasa por la Bohemia, Ajá. la ahora Pinacoteca Nacional, Sí. y luego llegaba a la casa de la familia Escalante, de don Carlos B. Escalante, da vuelta hacia la derecha, hacia el oriente, donde vive la Tichiquena Montijo, Padre Y llega- Pedro Moreno. y llega a la Pedro Moreno, y llega a la parte de atrás del hotel, el San Alberto. Esa es la foto de la... Ese es el bulevar, ahí está, pero esa es una foto reciente de los años 50, pero vean la majestuosidad del Boulevard Hidalgo a un lado y las casas que había a la izquierda, que hoy ya todos son negocios. Sí, La amplitud del camellón central. así es. Esta es la calle Galeana, seguramente,
y está a la mano izquierda está la notaría del licenciado César Tapia Quijada, Sí. y luego la del licenciado Juan Antonio Ruibal, y luego la del licenciado Enrique Fox Romero, y luego está un changarrito, y luego está el antiguo edificio del Poder Judicial del Estado, que ahora está la CIDUE. Y aquí está tomada esa desde un parque en el que tú seguramente jugaste, Sí, en los columpios. del Parque Centenario. Sí, así El es. Centenario. Bueno, hay otra calle, la calle que está atrás del Palacio es la Allende, ¿no? Allende. También es una calle importante. Tiene nombres de la independencia y de la época de Reforma, que fue en este fervor que se les fueron poniendo esas calles y quitado los nombres anteriores de las que tenían. Me llama la atención, por ejemplo, la Hofer, le pusieron el nombre del dueño de De la cervecería, el empresario. Alberto Hofer, porque en esa calle, ahí estaba el edificio de la cervecería. Ese edificio yo vi cuando cayó. En 1979, 80. En el 80. 80. Porque yo estaba encerrado en la Secretaría de Gobierno del Estado. Yo era secretario privado del licenciado Eduardo Estrella Cedo. Y mi única conexión con el mundo exterior era una ventanita en donde veía yo primero ahí la cúpula de la cervecería, que poco a poco fue cayendo. Se nos acabó el tiempo. Absurdamente. No, a mano la fueron tumbando porque estaba muy poblado todo alrededor. Presidente, ¿qué presidente municipal construyó el kiosco de la plaza? Ah, qué difícil es. Ahí están, esa es la casa. Esa es la foto que queríamos que vieran. Esas son las casas particulares donde después se construyó el Palacio Municipal de Hermosillo. No recordábamos cómo se llamaba el presidente municipal cuando se construyó el kiosco. Se nos está yendo el tiempo. ¿Qué otra calle? La calle de enfrente de Catedral. Ya dijimos la Ocampo, Sí, que ya Ocampo. no es, que es Andador. Se Así hizo es. Andador. Nos y tocó. luego a espaldas del Palacio de Gobierno, pues hay dos calles importantes, ¿no? Que es la Pedro Moreno y la Bravo. Y rápidamente, ¿y las casas que había por el lado sur de la plaza? El lado sur de la plaza. Que vivían los Gándara. Pues sí. Ahí está una casona de la familia Gándara ahora. Ujú. Y de Marcela Fernández. Y luego enseguida estaban los Tonela, una casa modernista de los años 60, verde, me acuerdo. Y luego está unas casonas antiguas donde está la notaría del licenciado David Magaña. Que ahora son negocios. Ya no hay, nadie vive alrededor de No, la ya plaza. nadie vive, lo que Ni antes siquiera- era de mucho caché, de mucho postín, como en Londres, por ejemplo. En Londres Sí. es muy importante vivir colindando con una de las plazas, ¿no? Claro, pero ya no vive nadie ahí, ni siquiera yo creo que una cuadra a la redonda hay vivienda. No. Atrás de Catedral hay gente que todavía vive ahí. Sí, los Lo Gándara. cual sigue siendo un privilegio vivir en el centro cívico de una ciudad. Gándara Camus. Se nos acabó el tiempo, Salvador. Te llevas de tarea leer la biografía de José María González de Hermosillo. Del gran autor Sí. Ignacio Lagarda. Así es. Y nos vemos la próxima semana para ver de qué podemos hablar cuando tú lo decidas. vengo. Nos vemos. Gracias.